queridos asistentes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en este taller sobre las claves y novedades para participar en proyectos europeos. En primer lugar, les agradecemos que mantengan la cámara y el micrófono apagado para no interrumpir las intervenciones. Y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat habilitado para posteriormente darles contestación en el turno de preguntas. Aprovecho también para excusar la presencia de don Iván Manzanares, director técnico del CAITEC, de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que por asuntos de agenda no nos ha podido acompañar hoy. Indicados que podemos realizar esta actividad en el marco de nuestro programa Compite, un proyecto de fomento de la innovación y de la competitividad empresarial en el norte de Madrid, gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid, en concreto a la Dirección General de Investigación, Innovación y Tecnología, y también al apoyo del Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, por supuesto, darle las gracias a Isabel García Carnedo, la directora gerente de Innor Madrid, que es la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, que siempre nos ayuda a organizar estos talleres y que esperamos que verdaderamente sean de utilidad para todos ustedes. Así que, bueno, les dejo con Isabel, que nos va a presentar a los ponentes y esperemos que disfruten. Gracias. Muchas gracias, Cristina, y muy buenos días a todos. Es un placer de nuevo celebrar este taller junto con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, con cuyo equipo trabajamos siempre tan bien. Y en esta ocasión, pues, vamos a tratar temas de gran interés sobre las claves, sobre las novedades para participar en proyectos europeos. Es un momento importantísimo, van apareciendo convocatorias y aunque ya sabemos que hay una serie de riesgos y que implica un gran esfuerzo participar en estos programas, pues son muchos los beneficios que podemos obtener. Así que vamos a ver bastantes puntos de interés, cómo se acceden a nuevas tecnologías, cómo podemos colaborar con empresas, cómo son las fuentes de financiación, cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta. Y, por supuesto, vamos a ver diferentes casuísticas, aunque el tiempo es reducido, luego los asistentes podrán preguntar a los ponentes y los ponentes con los que contamos hoy son Edgar Valverde, que es consultor de innovación en P&O Innovation Group Spain, y Javier Forero, que es responsable de Compliance en la Asociación de Empresarios de Alcobendas y director de Forero Abogados. Creo que tengo que comentar que las preguntas dirigidas a Edgar las podrá solucionar y abordar directamente, y las preguntas dirigidas a Javier Forero sí que serán contestadas más adelante porque contamos con su grabación, que por temas de agenda pues no ha podido estar con nosotros, pero no quería dejar de acompañarnos. Y Javier Forero hablará sobre las claves para enfrentarse a estas ayudas, pero con los requisitos desde el compliance penal en los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Y por mi parte no me quiero extender más, quiero dejar a los ponentes que nos tienen que contar muchísimas novedades para participar en estos programas y nada más. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias por la introducción y por la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Cuando nos planteabas o cuando me planteaba la mejor forma de presentar, de compartir estas claves y estas novedades para participar en proyectos europeos y en atraer fondos públicos para nuestra actividad, me pareció que lo más interesante es entender qué es lo que suele fallar a la hora de participar, porque son puntos a tener en cuenta y que debemos aprender o que yo desde mi punto de vista como consultor, el aprender de los errores pues nos ha servido, nos sirve para mejorar y es uno de los primeros puntos en los que voy a hacer incisión hoy. ¿Por qué? Pues porque esto nos ayudará a multiplicar las posibilidades de atraer fondos públicos, nos ayudará a ser mejores y nos ayudará a optimizar los recursos que vamos a necesitar para atraer este tipo de financiación.
Otros de los puntos que esperamos poder transmitir con esta sesión es entender qué actividades podemos apoyar con fondos europeos a diferentes niveles, qué formatos tiene esta financiación, dónde es posible encontrar información, dejaré también en la presentación enlaces a las diferentes fuentes de información de dónde encontrar estas información sobre ayudas, y en el caso de que se nos requiera colaborar o se nos requiera trabajar conjuntamente con otras entidades para traer estos fondos, ¿cómo podemos encontrar estas colaboradores o estas empresas que nos ayudarán? Empezando por qué podemos o qué esperamos financiar, principalmente me voy a enfocar en hablar desde el punto de vista de una empresa, pero muchos de los puntos se pueden aplicar también a asociaciones o a centros de investigación, con lo cual algunos de los puntos sí que están más enfocados para empresas, pero se podría aplicar a otros posibles perfiles. Mencionaba al empezar la importancia de tener en cuenta ciertos puntos de antemano para no caer en el error o no perder el tiempo, porque al final, si no tenemos muy claro estos puntos que listo aquí, es posible que estemos trabajando en balde o nos acerquemos a una convocatoria que no nos conviene o que no podemos solicitar. Entonces, aspectos importantes. ¿Cuál es mi perfil? Puede parecer una tontería, pero quizás somos una mediana empresa y las ayudas que estamos valorando son para pequeñas empresas o micropymes o autónomos. Quizá no tenemos exactamente no damos el perfil que las autoridades están buscando apoyar con una determinada línea de financiación, con lo cual el perfil del solicitante es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de la situación o de limitaciones, estamos hablando de si estamos al corriente de las obligaciones. Para startups, por ejemplo, si estamos en una etapa de crecimiento, es posible que no podamos acceder a una serie de fondos, pues porque nuestra sociedad, por ejemplo, se ha registrado hace relativamente poco o aún no tenemos unas cuentas anuales consolidadas y registradas. Es decir, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Si hemos recibido otras ayudas en el pasado, puede ser un limitante a la hora de recibir nuevas ayudas, con lo cual esto también es necesario tenerlo en cuenta. Y los últimos 3 puntos hacen relación al proyecto en sí, es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué idea tengo? Si es algo que tengo claro que va a ser una nueva o que he identificado una necesidad en el mercado y voy a lanzar un nuevo producto. Si es una inversión que quiero hacer para mí, para mi empresa, para mejorar mi capacidad productiva. Estas diferencias las debo tener en cuenta. ¿Qué nos permite tener en cuenta o valorar estos aspectos de antemano? Cuestiones que ya he mencionado antes, porque si pretendemos o intentamos atraer fondos para nuestros proyectos, el tener claro estos puntos nos permitirá estar más atentos a las oportunidades y aprovecharlas. Evitar falsas expectativas que nos pueden llevar a errores en nuestras previsiones económicas para el futuro, por ejemplo. Evitar futuros problemas a la hora de justificar una ayuda que nos concedan, que entiendo que se tratará con más detalle en la segunda parte de esta sesión. Y cuando hablo de reducir el riesgo y optimizar recursos, evidentemente no nos gusta trabajar para recibir una mala nota o recibir una negativa a la hora de solicitar
o de intentar atraer fondos hacia nuestra empresa, con lo cual tener muy claro de dónde partimos nos permitirá reducir el riesgo o maximizar las oportunidades para traer financiación a nuestra entidad. De forma muy breve, es interesante o es importante también que tengamos en cuenta grandes bloques a la hora de esperar o a la hora de qué actividades pretendemos financiar. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es importante introducir, que es el de la madurez de lo que queremos financiar, ya sean activos o ya sean actividades. Os dejo la referencia en la presentación de la que es la escala de TRL. Es un concepto que se utiliza mucho en la financiación de proyectos. Y aquí, por ejemplo, esta es una tabla extraída de Mincotour. El concepto en inglés es el de TRL, Technology Readiness Level. Y si asociamos esta madurez de las tecnologías a las distintas actividades que podemos o que intentamos financiar, nos da una primera idea o una idea general de qué podemos esperar financiar o cómo tener una guía muy sencilla para entender qué podemos financiar. Cuando estamos hablando de activos, renovaciones, equipos, compras, lo que podemos esperar son financiaciones más bajas. Un ejemplo muy sencillo, es, por ejemplo, las ayudas a la compra de vehículos. Son subvenciones muy pequeñitas, no hay que devolverlas, aunque luego hay que, evidentemente, se tienen que cuantificar como parte de los ingresos, pero las ayudas, por ejemplo, a la compra de vehículos, pues tienen subvenciones muy pequeñitas. Si hablamos de actividades de I+D+I, tenemos un riesgo muy alto, tenemos actividades que están lejanas al mercado, con lo cual requerirán esfuerzos, requerirán de un mayor tiempo de desarrollo. Se espera que tenga un retorno posterior en el tiempo. Es de esperar que hayan mayores porcentajes de financiación. Un ejemplo en este caso, los proyectos de investigación del programa Marco Horizon Europe, que luego mencionaré con más detalle, algún detalle más sobre el programa, pero el programa de Horizon Europe, que es a nivel europeo la principal referencia para la I+D+I, puede llegar a financiar el 100% de personal y costes asociados a un proyecto de investigación, más costes indirectos, es decir, que es una financiación mucho más atractiva, pero porque está destinada a actividades más lejanas al mercado. Es por eso que quería dejar algunas definiciones o algunos tipos de financiación que podemos tener en cuenta y que van directamente enlazados con qué podemos esperar, con la diapositiva anterior que nos hablaba de diversos tipos de proyectos, diversos riesgos asociados, diversas intensidades de la financiación. Estos 5 conceptos son son los más habituales que podríamos poner sobre la mesa cuando hablamos de financiación europea. Las subvenciones son seguramente las más conocidas porque es un concepto muy sencillo, es una aportación monetaria que no se retorna. Los subsidios tienen la misma función que la subvención, pero están orientados a políticas concretas, como por ejemplo podría ser la energía o otros recursos similares. Créditos, financiación blanda, en inglés las loans o los soft loans,
son aquellas condiciones o suelen ser, especialmente las soft loans, los créditos blandos, son aquellas opciones de financiación como tal, tienen un coste como podría ser el de la financiación bancaria, pero, y especialmente en el caso de los soft loans, tienen unas condiciones que son más competitivas a priori o se podría esperar unas condiciones de financiación más competitivas respecto a una financiación comercial. Después también hay opciones de capital que pueden ser interesantes especialmente para empresas en crecimiento o de nueva creación. Y el public procurement, la compra pública, es una forma que tienen los actores públicos de generar demanda o de proponer una demanda para que la I+D+I, en este caso, esté dirigida hacia responder demandas concretas. Me parece, en esta diapositiva, dejo la que son las claves para nosotros para analizar una determinada convocatoria y ver si se ajusta a lo que estamos planteando. Este es el segundo paso al analizar la financiación, siendo el primero esa diapositiva con la que abría la presentación, hablando de quién somos, estamos al corriente de obligaciones, qué queremos hacer, etcétera. Eso es como el primer paso. Los aspectos comunes de las líneas de financiación es el segundo paso, obviamente una vez hemos encontrado nuestras líneas o la línea de financiación que nos puede interesar. Estos 8 puntos son básicos, es importante de analizarlos en detalle, además de las particularidades de la convocatoria que puedan estar reflejados en la normativa, pero lo que es muy importante, y sobre todo con los fondos europeos, que por lo que estamos viendo van a tener una rotación muy alta, un tiempo de disponibilidad muy corto, lo que es importante es revisar el estado de la línea de financiación, si está activa, si está abierta, porque nos puede pasar que encontremos información sobre una ayuda concreta, nos resulte muy interesante, pero no esté abierta, con lo cual estaremos, como hablaba antes, generando unas expectativas para nuestro proyecto que nos puede llevar a mensajes erróneos internamente, con lo cual es importante de tenerlo en cuenta. La fecha de cierre es importantísima porque todas aquellas solicitudes que se queden fuera de plazo no van a ser admitidas, y esto también nos permite medir cuánto nos va a costar o qué capacidad vamos a tener de generar una solicitud en el caso de que la ayuda o la línea concreta de financiación esté vinculada a disponibilidad de fondos o esté vinculada a una competencia entre las solicitudes, pues la fecha de cierre nos marcará este calendario interno para preparar la solicitud. Beneficiarios y criterios de elegibilidad. Como mencionaba al principio, debemos tener muy claro quién somos, porque llegados a este punto de evaluar los beneficiarios y criterios de elegibilidad, seamos capaces de evaluar bien si vamos a poder participar, porque criterios de elegibilidad pueden ser el código CNAE de nuestra actividad, si somos una empresa, puede ser si somos un centro de investigación, puede ser si somos una universidad pública o un centro de investigación privada. Es decir, estos criterios pueden responder o pueden ser muchos los criterios, es importante de tenerlos claros. El tipo de financiación e intensidad, como mencionaba antes, hay diversos
formatos de financiación que se pueden articular con fondos, con los fondos públicos, y es importante de tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestras estimaciones. Los costes elegibles y el alcance de las actividades nos definen qué podemos hacer, si realmente esa línea de financiación es adecuada para el proyecto que tenemos en nuestra que estamos planeando o que estamos preparando, y los requisitos particulares nos dan pistas, teniendo en cuenta también los criterios de evaluación, nos dan pistas, nos dan una guía para entender qué esperan o de forma un poco más particular nos dan una guía de cómo mejorar o cómo potenciar nuestra capacidad de atraer los fondos públicos. Voy a centrarme en el siguiente apartado en dónde encontrar las oportunidades de financiación, porque son muchas, el panorama es muy extenso y realmente necesitaríamos una hora entera para hablar de dónde y de forma concreta, programa por programa, de dónde encontrar la información. Así que doy una guía general de dónde encontrar la financiación, dejo los enlaces y lo ideal es que caso por caso o en cuestiones particulares pues intentaré responder en tanto me sea posible ahora mismo de cómo encontrar alguno particular. Es importante que aunque hablemos de fondos europeos, estos pueden ser manejados a diversos niveles, a nivel europeo, a nivel nacional o a nivel regional. Entender qué tipo de ayudas o qué tipo de fondos podemos encontrar en cada uno de estos niveles nos ayudará a optimizar estos recursos, que al final es algo muy importante a la hora de buscar este tipo de financiación. A nivel europeo, la principal referencia es el portal Funding and Tenders de la Comisión Europea. Dejo el enlace en la parte inferior de esta diapositiva, y de forma muy ilustrativa en esto que yo he remarcado aquí en color rojo, en esta zona de aquí, podemos encontrar las que son las principales líneas de financiación a nivel europeo. El proceso es relativamente sencillo si estamos hablando, y de hecho dejaba aquí una pequeña relación de las principales ayudas. Si estamos hablando o si estamos planteando trabajar en tecnologías bajas en carbono, nos podemos plantear un proyecto dentro del programa Innovation Fund. Entonces volveríamos, o desde el portal de Funding and Tenders podemos encontrar el programa Innovation Fund en este rinconcito de aquí, y dentro está toda la información sobre las ayudas del programa, la disponibilidad, detalles sobre la aplicación, etc. A nivel nacional, de forma parecida, desde el Gobierno central crearon el portal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También está el enlace disponible en esta parte posterior. Y para encontrar las convocatorias se pueden llegar a través de este menú que lleva a esta pantalla concretamente. Entonces, la forma de leer este programa, esta página web, este portal, es navegando. Yo personalmente recomiendo revisar únicamente convocatorias abiertas, aunque es posible dedicar algo más de tiempo en revisarlas todas. Pero la forma de revisar este portal es a través del portal de convocatorias y buscando aquellas que se puedan ajustar a nuestro proyecto. En cualquier caso, no hay tantas oportunidades abiertas y la guía para acceder a ellas es sencilla. Sin embargo,
teniendo en cuenta los aspectos que mencionaba antes de qué debemos tener en cuenta para cada una de las ayudas, nos facilitará enormemente saber si esas ayudas son para nosotros, es para mi empresa o no. Dejo en esta diapositiva una pequeña relación de entidades que habitualmente o hasta la fecha han gestionado fondos fondos públicos para financiar actividad empresarial, más concretamente o más concretamente en este caso los fondos europeos, y aún hay algunos puntos que estarán por definir. Creo que dirigirse a alguna de estas entidades puede ser relevante. Cada una tiene un foco concreto, pero creo que eso se podría discutir a mayores posteriormente. Y de forma muy rápida, porque sé que me he comido un poco más de tiempo del que tenía, a nivel regional, a nivel Comunidad de Madrid, también han generado un portal dedicado a las ayudas que se lanzan en el marco de los fondos europeos. Dejo el enlace también en esta diapositiva. Es muy sencillo y realmente dan un resumen de las ayudas disponibles dentro de los fondos europeos. Sobre cómo colaborar de forma muy breve, hay diversos mecanismos. Esta es una captura de pantalla del portal de Funding and Tenders de la Comisión Europea. Entrando al detalle de cada una de las ayudas, hay un mecanismo de búsqueda de socios. Esto concretamente es una captura de pantalla de la descripción de una línea de financiación de Horizon Europe y dentro de ella, pues en este caso concretamente hay 46 organizaciones que están abiertas a colaborar en esta línea de financiación. La Enterprise Europe Network, la REN, es otra de las posibles redes en las que buscar esta colaboración. Y también está, y aprovecho y dejo nuestra página web porque tenemos nuestro propio sistema de búsqueda de socios, principalmente para socios europeos. Y eso es todo por mi parte. Sé que ha sido una visión muy rápida de lo que es el panorama de la financiación, pero lo que para nosotros, desde nuestro punto de vista, resulta muy útil es ayudar a entender el cómo atraer esta financiación o al menos cómo acercarnos a ella para mejorar nuestras posibilidades, que era la intención al organizar esta pequeña y breve presentación de cómo hacerlo. Gracias por este repaso que nos has hecho y sobre todo por toda la información que nos has aportado. Simplemente recordarles a los asistentes que nos están viendo en directo que cualquier cuestión que tengan al respecto pueden mandarla a través del chat para que posteriormente Edgar nos pueda dar una respuesta a esas cuestiones más concretas que tengan. Y bueno, y mientras tanto, como les había comentado Isabel García, la directora gerente de Innor Madrid, también nos acompaña Javier Forero. Lo único que por razones de agenda no nos ha podido acompañar, pero se ha grabado un vídeo con las explicaciones pertinentes a su intervención que ahora vamos a proyectar. Y recordarles que si posteriormente tienen cualquier consulta nos las pueden hacer llegar para ponerles en contacto con el señor Forero. Así que si son tan amables, continuamos la jornada con Javier. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Javier Forero Sánchez del Departamento Jurídico de AICA, de la Asociación de Empresarios de Alcobendas y de director de Forero Abogados. Hoy, esta mañana, les vamos a explicar el trasfondo y la repercusión que tiene la orden
de Hacienda Pública, Hacienda y Función Pública, aprobada el 29 de septiembre y publicada en el mismo día en el Boletín Oficial del Estado, en tanto que establece unos requisitos de acceso a los fondos de recuperación y transformación y resiliencia en cuanto a unas exigencias de implantar unas medidas antifraude para todas aquellas empresas que de una manera u otra vayan a ser beneficiarias de este tipo de fondos europeos. Entonces, si les parece, sin más dilación, vamos a ver el objetivo de la webinar. Vamos a conocer los aspectos básicos del plan de recuperación de una manera telegráfica. Luego vamos a analizar ya los requisitos de la orden en lo que se refiere a los aspectos muy genéricos y relacionados con el sistema de implantación antifraude que exige dicha orden. Y luego vamos a hacer una visión general de aquellos aspectos básicos en materia de compliance penal para que ustedes tengan unos conceptos asentados de cara a ver la repercusión que tiene la orden con respecto a los sistemas de compliance que ya estaban establecidos en el Código Penal desde el año 2015, que es cuando se aprobó el artículo 31 bis del Código Penal y estableció la obligatoriedad de que todas aquellas empresas que tuvieran algún tipo de riesgo penal en sus actividades deberían establecer procedimientos de carácter preventivo, detectivo y correctivo para evitar estos supuestos de riesgo penal en la medida de lo posible, lo que se conoce como los sistemas de gestión de compliance penal, que incluso ya hay una norma ISO que lo desarrolla, en concreto el 9601, y que resalta los aspectos básicos para elaborar este tipo de sistemas de gestión. Parte de la misma metodología que otros sistemas similares, como pueden ser calidad, medio ambiente, sistemas de seguridad, seguridad de la información, y por lo tanto es una norma que llamamos de alto nivel y que lleva aparejada pues, una similitud en cuanto a los aspectos básicos de la metodología. Y luego, finalmente, como cuarto aspecto dentro de esta webinar, vamos a conocer de manera muy simplificada nuestra metodología de trabajo para todos aquellos que se quieran hacer una inmersión en cómo efectuar o llevar a cabo esta implantación tanto en empresas de nivel más grande o empresas pymes, que son la mayoría, como ya saben ustedes conocen, y además que la propia normativa establece un sistema abreviado para la implantación de estos sistemas de compliance penal. Bien, sin más dilación, vamos a entrar en una introducción en lo que se conoce como planes de recuperación. Me imagino que durante la jornada ya les hayan dado las notas básicas de estos planes, pero yo los sintetizaría en 5, así lo hace también la orden, que es mitigar los efectos de la pandemia COVID-19. En segundo lugar, modernizar el tejido productivo. En tercer lugar, impulsar la descarbonización y el respeto al medio ambiente, fomentar la digitalización y mejorar las estructuras y recursos destinados a la investigación y formación. Estos serían los 5 objetivos básicos de los planes de recuperación. Hay un documento emitido por el Gobierno de España, quiero recordar que es de abril del 2021, donde se desarrolla prolijamente la esencia y la sustancia de estos planes de recuperación en toda su extensión. Es un documento accesible, por cualquier buscador lo pueden encontrar y ahí ya se pormenoriza y se detalla esto que yo les estoy hablando de una manera mucho más prolija. Visto los aspectos generales, entra en vigor la orden, como ya les digo, en septiembre de este año, y lo que hace es configurar un sistema de gestión para planificar, ejecutar y seguir y controlar los proyectos y subproyectos de los planes de recuperación. La esencia de esta orden es una transposición de carácter UE con la finalidad de proteger patrimonialmente los fondos europeos destinados a estas finalidades. Es decir, que lo que se hace es establecer unas medidas de control de forma obligatoria para todos aquellos que tanto sector público como sector privado que quieran tener acceso a este tipo de proyectos y de planes, y por lo tanto se trata de una previsión puramente de carácter preventivo y con una finalidad de protección del patrimonio económico de la Unión. Los destinatarios de esta orden son 2 grandes grupos. Por un lado, las entidades que integran el sector público y por otro lado, cualquier otro agente que esté implicado en la ejecución de los planes de recuperación y transformación. Tan es así que esta orden
por el sector doctrinal se ha calificado como una revolución en el mundo de compliance del sector público. Hasta la fecha solamente teníamos un par de disposiciones en materia de contratación del sector público que hacía exigible que los órganos de contratación establecieran aquellas prácticas de compliance y de control preventivo en las adjudicaciones y licitaciones que tuvieran dentro de sus funciones, pero eran aspectos sectoriales y muy primarios con respecto a los sistemas de compliance que han ganado una complejidad tremenda, como a continuación les voy a exponer. De tal manera que esta orden viene a significar lo que ya les he dicho, que es una revolución en materia de compliance del sector público, porque es una incitación obligatoria a que adopten dentro de sus estructuras organizativas estos sistemas de compliance. Los principios de la gestión que se establecen en la orden son 7, aquí los tienen enunciados, pero yo les quiero recalcar el que está con una flecha roja, que es que establece un principio de gestión básico, que es establecer mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Esto es lo que vamos a hablar en detalle, pero aquí lo tienen ustedes metido dentro de otros 6 principios de gestión que tienen que ser validados para la ejecución de cualquier proyecto PRTR. Por lo tanto, entre uno de ellos está el cuarto, que es el que ya digo que son las medidas antifraude de los que nos vamos a ocupar esta mañana. La exigencia de estos mecanismos de fraude y de conflicto de interés y corrupción están en el propio Boletín Oficial del Estado, la propia orden, como les he copiado con imagen directamente para que tengan un acceso más inmediato, donde vemos que hay un modelo de declaración o compromiso en el que cualquier ejecutor o beneficiario de estos planes va a tener que firmar una serie de aseveraciones o afirmaciones que les van a comprometer de una manera vinculante y casi certificadora, por el hecho de que, pues como ven ustedes, dicen que el órgano de la compañía con identificación tal, en su calidad de contratista, destinatario del encargo o lo que fuese, manifiesta el compromiso de que su entidad cuenta con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de normas jurídicas, éticas y morales y lo que es más importante, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que procedan a los incumplimientos observados. De esta manera, exigiendo la UE, ya digo, a nivel global y luego a nivel local para cada uno de los países donde se van a ejecutar estos planes, la certificación en los términos que yo les he expresado les va a suponer una vinculación y un compromiso de implantar estos mecanismos dentro de sus organizaciones. Por lo tanto, estamos hablando de una obligatoriedad del sistema de gestión que abarca tanto a las entidades que integran el sector público como a aquellos agentes implicados en la ejecución del PRTR, llámese contratistas o contratistas encargados o cualquier otra figura jurídica que pueda acontecer dentro de esta figura. ¿Qué significa esto? Pues que debe incorporarse una declaración responsable, que es la que tienen ustedes a la vista, relativa al cumplimiento de los principios transversales, que son estos que hemos visto a continuación, entre los cuales se encuentran las medidas antifraude. Y esto lo que va a producir, y así lo ha afirmado el sector doctrinal especializado en compliance, por el método del efecto cascada va a producir una aplicación y una implantación en forma encadenada a través de la cadena de contratación y subcontratación de estos proyectos, porque los beneficiarios de ayudas iniciales o primarios, en su caso, exigirán de los contratistas esta certificación y, por lo tanto, el contratista estará obligado, bajo, por supuesto, una afirmación de no verdad, el implantar estas medidas de antifraude en su empresa. Y asimismo, siguiendo esa cadena de subcontratación, el subcontratista que firma el contrato con el contratista tendrá que igualmente implantar estas medidas de prevención y de antifraude en su organización para firmar este documento con unas garantías de seguridad plenas, porque de lo contrario pues estaríamos accediendo a una situación irregular o ilegal, en tanto que estamos obteniendo una ayuda pública, en este caso UE, firmando una documentación no cierta.
Los conceptos que dice la orden relativos a lo que se entiende por fraude, corrupción y conflicto de interés no deja de ser remisiones al propio Código Penal. Lo que pasa que como es una transposición, como ya les he dicho, de una directiva de una normativa comunitaria, pues el concepto de fraude, corrupción y conflicto de interés tiene una parte que es para todos los países de aplicación, pero hay otra que varía de un estado a otro. Y por lo tanto la terminología yo les dirijo directamente a la normativa nacional o local en cuanto que se haya recogido en el Código Penal y es una definición mucho más exacta. Pero no por ello debemos dejar de analizar lo que la orden dice y conceptúa como fraude pues, todos los supuestos de acción o omisión intencionada, es muy importante, la intención o dolo, que es propia de la naturaleza penal de la condición y que sea relativa a declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos para que tengan como efecto la percepción o retención indebida de fondos procedentes de comunidades europeas, el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información o el desvío de esos fondos con fines distintos para los que fueron concedidos. Todos estos supuestos tienen un desarrollo mucho más concreto y dentro de un ámbito local, de normativa local en el Código Penal, como ya les he mencionado. Igualmente así es la corrupción pasiva, donde se habla de la distinción en la orden de la activa y la pasiva, que no deja de ser un método abreviado de definición con respecto al establecido en el Código Penal, y la pasiva la podemos determinar como la acción de un funcionario público que directamente o a través de intermediario pida o reciba ventajas de cualquier tipo o acepte la promesa de una ventaja, con el ánimo de actuar de una determinada manera o dejar de actuar en los mismos términos. Y luego tenemos la corrupción activa, que es la que afecta a cualquier persona, que es la acción de toda persona que prometa, ofrezca, conceda una ventaja de cualquier tipo a funcionario, a fin de que se abstenga de actuar de acuerdo con su deber en el ejercicio de sus funciones. Y luego finalmente tenemos los supuestos de conflicto de interés, porque la orden también los menciona como uno de los puntos o uno de los pilares para estos sistemas de implantación de figuras anticorrupción, que es el conflicto de interés cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones pudiera haberse comprometido por razones afectivas, familiares, de afinidad política o nacional. Aquí estamos hablando prácticamente, o está lindando esta figura que no tiene una tipología penal concreta, pero sí que es lindera con el tráfico de influencias. Pero es en un sentido mucho más amplio por parte de la orden, con el fin de no verse comprometido la finalidad de los fondos por un elemento directo o indirecto de afinidad familiar, afectiva, política o nacional. Y por lo tanto lo que nos está exigiendo la orden es que además del concepto delictivo establecido en el Código Penal hagamos una ampliación de esa definición y abarquemos el conflicto de interés como un fenómeno prácticamente societario y aplicado a las administraciones públicas y a la conexión público-privada, de tal manera que la misma figura se vea ampliada por efecto de esto que les estoy contando. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones para implantar estos sistemas? Bien, pues tienen a un lado qué exige la orden y luego lo que yo les voy a contar y por qué les voy a decir lo que viene a continuación. La orden establece que todas aquellas empresas, como ya he dicho, que quieran implantar estos sistemas, que quieran acceder a los fondos, perdón, tienen que establecer el plan de medidas antifraude. Y son medidas preventivas, detectivas y correctivas, pero exclusivamente van limitadas a la prevención del fraude, de la corrupción y los conflictos de interés, que son los tres aspectos que hemos visto en la anterior diapositiva. ¿Qué pasa? Pues que esto es un plan, vamos a llamarlo abreviado con respecto al panorama ya existente en materia de compliance penal, según está establecido en los términos del Código Penal. ¿Por qué? Porque es abreviado en cuanto a que solamente afecta a tres tipologías delictivas o tres pilares de figuras penales o cuasi penales, que son el fraude, la corrupción y conflicto de interés. Sin embargo, nuestra recomendación es que sea un sistema el que vayan ustedes a implantar mucho más
expansivo, en tanto que se beneficien de los beneficios que conlleva la implantación de un sistema ya más complejo de gestión del compliance penal en la empresa. Les estoy hablando de la prevención, detección y corrección según los términos establecidos en el artículo 31 bis del Código Penal, y que yo les voy a dejar enunciados porque la exposición no puede desarrollarse de una manera más prolija. Pero sí quiero llamar la atención sobre el aspecto básico y el beneficio fundamental que no tiene este otro sistema que exige la orden, que es un sistema simplemente para salir del paso y para acceder a esta tipología de fondos, pero el otro sistema no lleva correlativamente una mayor complejidad en la detección, porque el sistema de detección es el mismo, el sistema de análisis de riesgos va a ser el mismo, lo que vamos es amplificarlo a otras actividades y a otra tipología delictiva. De tal manera que el resultado final va a ser que vamos a dejar a nuestra persona jurídica o a nuestra sociedad o a nuestra asociación o como quiera que se llame, protegida de responsabilidad penal mediante la figura de la exención de responsabilidad penal establecida en el Código Penal. De tal manera que si tenemos establecido nuestro sistema de gestión de compliance penal de forma correcta y a tenor de los principios establecidos en el 31 bis del Código Penal, nuestra compañía podría exonerarse de responsabilidad penal, lo cual no es poco, como vamos a ver a continuación, con el amalgama de figuras penales y de consecuencias penales que lleva aparejada la comisión delictiva en el seno de la empresa. Es decir, que de esta manera, con esta recomendación que les estamos haciendo, estamos protegiendo de fraude, estamos protegiendo de corrupción, de conflicto de interés, que es lo que nos requiere la orden, pero además estamos haciendo una aplicación al resto de delitos para obtener esa exención de responsabilidad penal. Y entre ellos pues, les puedo hablar de blanqueo de capitales, hacienda pública, revelación de secretos, allanamiento informático, daños informáticos, estafa, falsedades, propiedad intelectual, insolvencias punibles, delitos contra la seguridad de los trabajadores y otros, que en este caso no estarían ustedes analizando y que por lo tanto no es factible que obtengan una exención de responsabilidad penal. Entonces yo les animo a que ya que tienen que meterse con un análisis de prevención de riesgos, ya tienen que meterse en unas medidas de control establecidas y en unas políticas antifraude, que la hagan de manera extensiva para intentar conseguir esa exención penal que es el beneficio fundamental de estos sistemas de compliance desde que se aplicaron, aparecieron aprobados en el Código Penal. Nuestra propuesta de acompañamiento siempre es la misma, que es que desde el año 2015, que ya venimos estableciendo sistemas de gestión de compliance a nuestros asociados, desde 2015 se considera que consentir, posibilitar o incentivar el desarrollo de conductas punibles, fíjense que estamos hablando de consentir o posibilitar, es decir, que son conductas descontroladas por parte de las organizaciones. Bien, pues estas conductas, si se desarrollan en el seno de la empresa, constituyen un delito propio que afecta a la actividad económica y perjudica al conjunto de la sociedad. Y por tanto, el Código Penal ha establecido un sistema de responsabilidad penal que contribuye a que las empresas demuestren su diligencia de cara a poder ser exoneradas de responsabilidad. En el caso de que no tengan estos sistemas preventivos, pues nos vamos a encontrar con que no vamos a ver exonerada a nuestra compañía de estas responsabilidades. Esto es el funcionamiento de los Compliance Program. Aquí tienen ustedes, en el caso de que tengamos un compliance en condiciones según el artículo 31 bis, la persona jurídica, les estoy transcribiendo literalmente, quedará exenta de responsabilidad penal. Si el órgano de administración ha dotado y adoptado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos. Por lo tanto, de esta manera, los administradores, socios y la propia compañía evitarán o minimizarán la responsabilidad derivada de sus actos y la de sus empleados. De tal manera que obtendrán la exoneración penal. En el caso de que no tengamos compliance, la empresa será responsable de dos tipos de delitos cometidos en su seno, que serían los delitos cometidos por las personas del vértice. Esta es una terminología empleada por la propia Fiscalía en su circular sobre los compliance penales, que afecta directamente a las personas de la cúspide o del vértice, que son los representantes legales, véase administradores, consejeros delegados, consejeros en general y directivos.
y también afectaría a los actos cometidos o delitos cometidos por subordinados descontrolados. Esta es otra terminología también acuñada por la propia Fiscalía General en su circular y que afecta a los trabajadores en general. De tal manera que un supuesto típico es si un trabajador de nuestra compañía, porque nosotros hemos dejado de controlar nuestra organización y nuestros sistemas informáticos o nuestros activos tecnológicos y cometiera un delito con este tipo de activos, por el hecho de nosotros dejar de controlar esos activos, podríamos ser condenados a una condena penal por esa responsabilidad que yo les estoy diciendo societaria. Esa responsabilidad societaria condenaría a las personas responsables, por supuesto, más los representantes legales directivos y a la propia compañía. Y lo que estamos haciendo con estos sistemas de compliance es evitar ese efecto nocivo. Las consecuencias de no tener implantados sistemas de compliance son muy importantes. Aquí tienen ustedes, una de ellas, le he puesto la primera, la imposibilidad de acceso a fondos en lo sucesivo. Multas por cuantía importante. No olvidemos la más importante de todas que yo conozca, dictada por el Tribunal Supremo, está establecido en 775 millones de euros que condena a la compañía. Pero puede haber otro tipo de penología, como puede ser la disolución, la suspensión, clausura de locales, prohibición temporal de actividades, inhabilitación para obtener subvenciones o la propia intervención judicial para salvar derechos de trabajadores y acreedores. De tal manera que las penas establecidas para las compañías, en el caso de que se cometan actividades delictivas en su seno, son muy importantes. Una pregunta que nos vienen haciendo a los especialistas en compliance es si es obligatorio o no. Aquí nos podemos encontrar de todo, pero la doctrina ya se ha decantado por una respuesta afirmativa. A partir del año 2015 podemos concluir que es una obligación que nace directamente del deber de diligencia que está establecido en la Ley de Sociedades de Capital. Y así, si empezamos la lectura mismamente del artículo 225, entre otros, yo he entresacado los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes. Es decir, que una ley es el Código Penal que establece esa responsabilidad de la propia sociedad por el hecho de ejercer una actividad económica y por lo tanto está obligada a la implantación de estos sistemas. Así, la jurisprudencia ha dicho, a colación de la indicación del artículo 225 en una sentencia del año 2010, es decir, anterior a los sistemas de implantación de compliance establecidos en el 31 bis, que el daño causado directamente a la sociedad puede, de modo reflejo, provocar también daños a los socios y acreedores. Y, por lo tanto, cualquier sanción que nos fuera impuesta por el hecho de no haber establecido las medidas de control preventivo de carácter delictivo en las empresas podrían directamente afectar al administrador por el hecho de que ha incumplido estas leyes a la hora de implantar estos sistemas de carácter preventivo. Y, por lo tanto, tenemos que responder afirmativamente a la pregunta de que el compliance penal es una implantación de carácter obligatorio. El sistema de gestión de compliance penal, como sistema de gestión, son elementos interrelacionados que lo que hacen es intentar prevenir, pero al mismo tiempo medir el nivel de consecución de objetivos en materia de compliance penal. Y para eso pues tenemos que partir de un principio fundamental que va a ser el objetivo estratégico de cualquier sistema de compliance penal, que es la tolerancia cero, que no debemos confundirlo con la existencia de delitos en la empresa. La empresa no puede nunca cumplir un sistema preventivo o implantar un sistema preventivo que prevenga totalmente de todos los delitos. Es decir, la delincuencia económica en el seno de las sociedades va a seguir existiendo porque las sociedades no pueden ser capaces de mitigar este efecto nocivo, pero sí que la actividad de las compañías tienen que tender a esa tolerancia cero, que es una cosa absolutamente distinta. Es que la empresa no se puede permitir llevar a cabo ninguna actividad siendo conocedora de los riesgos que implica. Y si es conocedora de que existen riesgos, tiene que tenerlos conocidos, auditados, prevenidos y verificados. Ese es el principio de tolerancia cero que debe regir todos los sistemas de compliance penal. Les hablaba al inicio de mi exposición del compliance en las pymes, de tal manera que la ley, cuando nació en el año 2015, pues era consciente de que la mayoría de las pymes estos sistemas les iba a ser muy costoso el llevarlos a cabo, y entonces ha establecido un sistema abreviado de implantación y que casi que cubre al 99% de las empresas españolas. Es
para todas aquellas empresas que presentan una cuenta de pérdidas y ganancias de carácter abreviado, si se dieran 2 de las 3 circunstancias que tienen ustedes en pantalla, directamente podrían acceder a este compliance abreviado, porque no sería innecesario la existencia del compliance officer, ya que podría ser el propio órgano de administración la persona que cumpliera esas funciones, con lo cual nos estamos quitando la obligatoriedad de establecer a una persona responsable para la verificación, funcionamiento y cumplimiento del modelo preventivo, ya que el propio órgano de administración podría cumplir estas funciones, de tal manera que este sería un sistema abreviado, mucho menos complejo y que no exigiría de una dotación de recursos humanos específica para el cumplimiento de esta función. También les he hablado al inicio de la exposición de que esto trae causa de las normas ISO y por lo tanto los sistemas de implantación pues, se asemejan a todos estos que tienen ustedes. Aquí tienen un supuesto de implantación de una empresa que ya tiene calidad, tiene una 14001, una 27001, una 14298 y que decide implantar estos sistemas. Bien, pues simplemente podría con una parte muy amplia de lo que ya tiene instalado, proceder a la implantación del sistema sucesivo, porque son normas de alto nivel, HLS, que lo único que implica es que comparten una gran parte del sistema de análisis y la metodología empleada. Por lo tanto, estamos abreviando mucho la ejecución y la implantación y la operatividad de estos sistemas, con estas normas de alto nivel. Ya digo que estamos hablando de normas ISO y que todas parten del mismo sistema y de la misma metodología. Y por lo tanto, abrevia mucho el hecho de que pues tengan ustedes ya procedimientos de calidad que posiblemente sirvan para los de medio ambiente y también sirvan para compliance penal en alguno de los controles que haya de implantarse. En nuestra metodología, como ven ustedes, son 8 fases. En una primera hacemos todo lo que se corresponde con la norma ISO 19601 en los aspectos de liderazgo y compromiso de la organización, que termina con la política de compliance. Después, en la fase primera, hacemos un contexto de la organización, tanto en los aspectos internos como en los externos. Analizamos el órgano de administración, su funcionamiento, los grupos de interés, analizamos todos los procedimientos que ya tengan establecidos, que es lo que yo les decía anteriormente, es decir, que pudiéramos compartir con otros sistemas que ya tuviera implantados la empresa. Hacemos el control interno con los ciclos, al análisis de los procesos y luego finalmente ya pasaríamos a la fase 2, que sería acciones para abordar riesgos y oportunidades mediante unos cuestionarios que nosotros pasamos para la detección de riesgos internos y externos, para ya directamente evaluarlos mediante los controles que ya tiene la empresa, que se conoce como riesgos inherentes a la actividad, que son los que tienen ustedes. Saldría un mapa de riesgos inherentes similar al que tienen aquí, de manera abreviada, por supuesto, en el que hacemos una concreción de cuáles son los riesgos inherentes en bruto para aquella actividad ordinaria de la empresa. Y luego, finalmente, acabará con unos riesgos de carácter residual una vez aplicado el plan de acción y a esos riesgos inherentes. Y resultará, pues a lo mejor, que los delitos contra la intimidad, tras poner 3 o 4 controles de los que establezcamos en el plan de acción, pues lo veremos mitigado o casi mitigado y lo veremos en una zona de mucho más confort de riesgo, que sería esta zona amarillo, zona verde o similar. Porque aquí estamos hablando de un riesgo inherente a cualquier actividad sin control o con los controles que ya tiene establecido la empresa. Luego, finalmente, ya pasaríamos a la elaboración de documentos, que sería el manual de prevención de delitos, el código de conducta, y luego ya estableceríamos los sistemas y los procesos para comunicación de incumplimiento de irregularidades, los canales de incidencia, canales de denuncias y luego finalmente la evaluación del desempeño. Año a año lo que hay que hacer es evaluar el sistema para ver aquellas fallas que haya podido tener y para eso tenemos que valernos de unos indicadores muy similares a los de otros sistemas de gestión como estos que estamos viendo, donde vamos a hacer un análisis de la información que nos ha arrojado el funcionamiento, la operatividad del sistema. Haremos unos análisis de esos indicadores y finalmente pues, pondremos las medidas correctoras en el plan de acción del siguiente ejercicio, lo que terminará pues, con una serie de indicadores a lo mejor modificados o con un plan de acción concreto para mitigar esas fallas presuntas del sistema tal cual estaba conformado al inicio.
Luego, finalmente, haríamos la parte de formación, que es una formación continua, tal y como se exige en el Código Penal, y finalmente los informes de revisiones, que son obligatorios para que se hagan por parte del órgano de compliance, la alta dirección y el órgano de gobierno. Son 3 informes que tienen que ser emitidos obligatoriamente dentro de la ISO 19601 para el buen funcionamiento del sistema. Esto es a qué se compromete AICA cuando hace estas implantaciones. Pues lo que hacemos es implantar primero el código de conducta, seguidamente aplicamos la política de compliance penal, corrupción, fraude y conflicto de intereses, de tal manera que se haga una implementación directa de la exigencia de la orden. Aquí lo ven ustedes con esta política y el desarrollo de las políticas posteriores o inferiores, y seguidamente se pasa a la elaboración del manual de prevención de delitos, que es el manual que vertebra el sistema y donde se concentran pues todas las cuestiones de operatividad del órgano de compliance y del funcionamiento del sistema de gestión de riesgos penales. Luego habría una política específica que hemos diseñado para los PRTR, que enlaza con la anterior, pero va directamente enfocada a la cobertura de los planes de recuperación, y que incluye además todos los sistemas de obtención de subvenciones y de cumplimiento de normas de subvención, que es otro de los aspectos que toca la orden, que no son objeto de esta jornada y que por lo tanto, pero haríamos esa cobertura mediante esta política. Y luego finalmente la política de regalos y donaciones tendente a evitar los supuestos de soborno, fraude y conductas similares, que son las que hemos visto. Y luego ya finalmente habría un segundo desarrollo de nivel medio, que serían los procedimientos que desarrollan estas 3 políticas principales, que sería el procedimiento de gestión de riesgos o proceso de gestión de riesgos, la información documentada, gestión de la comunicación, conformidades y acciones correctivas, control operacional y diligencia debida, seguimiento y medición y auditoría interna. Como ven, estos 7 se corresponden con las carpetas que yo les he analizado en la diapositiva anterior, y por lo tanto se corresponden con los procedimientos que han de seguirse y los procesos que han de seguirse para la elaboración de toda esta documentación y la operatividad de todas estas actividades. Luego, finalmente, tenemos unos procedimientos ya de último grado normativo, que serían procedimientos inferiores, que esto varía dentro de cada empresa y por supuesto dentro de cada sector y actividad económica que desarrollen, pero que son tendentes pues, al establecimiento de controles financieros y no financieros, al control de organizaciones y socios de negocio, entendiendo como tales a proveedores, clientes y demás y similares, y luego el control de transacciones, actividades y proyectos. Este sería el planteamiento de implantación del sistema de compliance. Esta implantación se suele hacer directamente, implantar todo el sistema, llave en mano, es decir, que directamente con todos los documentos redactados y con operatividad inmediata, y también cabe la posibilidad de que hagamos la verificación periódica de ese sistema, es decir, que hagamos toda la parte de análisis de indicadores y de evaluación de desempeño, y que se adapten las medidas año a año, porque es una de las exigencias marcadas en el Código Penal y establecidas en la ISO 19601. Y luego finalmente también haríamos la formación que sea a medida para la adecuación al sistema implantado. Esto sería un poco el compromiso que adquirimos con las personas que están, las sociedades que están interesadas en la implantación del sistema a través de AICA. Yo por mi parte no tengo nada más que decirles, quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme a través de correo electrónico o por teléfono o como sea el conducto. Nada más, muchas gracias. Y ahora animo también a Edgar para que se encienda cámara y micrófono, porque vamos a utilizar estos últimos minutos para el turno de preguntas. Y bueno, Edgar, la primera pregunta y sobre todo la que más se ha repetido es que, bueno, si nos puedes hablar o por lo menos indicar cuáles son las convocatorias de ayudas europeas que existen actualmente para startups. Sí, sin problema. A ver, para startups tenemos lo que es muy importante, y por eso hablaba del tipo de ayudas que podemos encontrar, es que lo más habitual es que nos encontremos que estén o buscando capital para poder crecer, es decir, estamos buscando un inversor institucional que nos dé más
envergadura, a nuestra estructura financiera, o si buscamos una ayuda o una subvención concreta para desarrollar un nuevo producto o mejorar la madurez de nuestro producto. Aquí me gustaría compartir a nivel europeo dos grandes referencias. La primera es, por supuesto, del European Innovation Council, el EIC, que tiene el programa EIC Accelerator, es lo que antes se conocía como el SME Instrument dentro de las convocatorias del programa marco. Tengo que reconocer que no he estado involucrado en el programa este año, pero hay diversas convocatorias a lo largo del año. Ahora el proceso se divide en dos partes, una que es evaluada de forma semiautomática a través de una plataforma y hay una segunda fase, la full application, para optar a la financiación. Este programa tiene una parte de subvención y una parte de financiación en formato capital. Se pueden optar a ambas, se puede optar a una combinación y realmente aporta bastante flexibilidad en este sentido. Luego, otra referencia que es imprescindible de poner sobre la mesa es el European Investment Fund, que es el mecanismo que ha agrupado todo lo que eran los anteriores mecanismos del European Investment Bank para este grupo específico. Creo que lo mejor será que comparta de forma concreta diferentes posibilidades, porque hay un mapa concreto, hay una herramienta concreta para encontrar fuentes de financiación que nos permite, por ejemplo, encontrar tanto fuentes bancarias como fuentes públicas de financiación que para etapas de crecimiento, etapas de búsqueda de apoyos externos para financiar, para mejorar el músculo de la iniciativa, nos puede venir muy bien para filtrar esta información. Creo que lo mejor es que os comparta estas referencias y si tenéis previsión de mandar una comunicación en general, servirá como guía para tanto participantes como para los que se registraron en el evento en general. Vale, genial, Edgar. Pues quedamos pendientes de que nos lo hagas llegar y nosotros posteriormente lo compartimos tanto vía correo electrónico como en la descripción del vídeo que quedará colgado en YouTube. Y si te parece bien, Edgar, nos acaba de entrar una cuestión, así que te la leo, ¿vale? Y diría así. ¿Los grupos de investigación registrados en universidades pueden iniciar una startup independientemente de las posibles financiaciones? ¿Se pueden solicitar a organismos locales, estatales o europeos? Y en tal caso, ¿cuáles serían los beneficios y riesgos de constituirse como empresa? Aquí os tengo que hablar un poco de mi experiencia, porque lo que tengo entendido no es algo en lo que tenga una gran competencia, porque no deja de ser constituir una nueva empresa partiendo de los resultados de un proyecto. Sé que cada centro tiene unas particularidades, cada universidad o cada centro de investigación tiene unas particularidades a la hora de poner normas o ciertos acuerdos para la creación de estas empresas, pero una vez está constituida la sociedad como tal, es decir, una vez hay una empresa constituida, no hay ninguna limitación para ella a la hora de acceder a fondos, más allá de que es una empresa de nueva creación, con lo cual puede haber algunas líneas de ayudas que nos exijan tener cuentas registradas, nos exijan tener una cierta capacidad financiera, de ahí que
por eso es importante hablar de otras opciones de financiación que nos pueden, pues eso, ayudar a atraer capital, nos pueden ayudar a ganar más consistencia, pero creo que lo mejor es revisar la normativa interna del centro concretamente, pero una vez esté constituida la sociedad no hay ninguna limitación para acceder a fondos más allá de requisitos particulares. Genial. Además, déjame indicar, por favor, que igualmente, en el caso de que sean investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, pueden ponerse en contacto con el CAITEC, aquí de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, ya que desde el CAITEC también les podemos ayudar a lo que es emprender empresas de base tecnológicas o spin-off de la propia universidad. Entonces, en ese caso, también les aconsejamos, a lo mejor sería esta primera parte, contactar con el CAITEC para formalizar dichas empresas y posteriormente ya poder acudir a Edgar para que nos ayudase en lo que es el tema más de financiación externa. Y bueno, Edgar, nos hemos pasado un poquito de tiempo, entonces no queremos abusar de tu tiempo y sí que te pediría, por favor, que nos compartas como esa última idea, si no te importa, esa última idea que quieres que se quede tanto los asistentes como aquellas personas que nos visualicen posteriormente respecto a qué clave o cuál es esa idea fundamental a la hora de presentarse a un proyecto o a una subvención de la Unión Europea, si no te importa. Lo más importante es tener claro que estamos respondiendo a lo que se pide. Puede parecer una tontería, pero nos hemos encontrado muchas veces con que se planea hacer algo que no es lo que se está buscando financiar. Un ejemplo muy sencillo, las ayudas y vuelvo al ejemplo de las ayudas de la compra de vehículos. Estas ayudas son para turismos, por ejemplo. No intentemos financiar un camión, porque no nos lo van a financiar. Solo nos van a financiar un turismo. Entonces, este ejemplo tan sencillo es para mí la clave a la hora de optimizar los recursos para solicitar estas ayudas, porque es algo muy costoso, es algo que requiere tiempo, pensando en las empresas, ya incluso sin pensar en mi participación como consultor, pero es algo muy costoso y algo tan sencillo como esto nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza al plantear la solicitud. Y sobre todo, no dudéis en acercaros a los buzones de consultas, porque los organismos que gestionan este tipo de fondos, una de sus labores es la de divulgar o la de responder ciertas dudas. No van a ayudar a preparar una solicitud, eso es algo que no hacen, pero si hay alguna consulta sobre elegibilidad, sobre disponibilidad de fondos, eso es algo que los organismos que gestionan los fondos tienen mucha más información de la que ninguno de nosotros tendrá en cualquier momento. Así que esos serían los dos puntos importantes. El de tener claro que respondemos a lo que se pide y ante la duda preguntar a los organismos que gestionan el fondo. Genial, pues nos quedamos con esa idea. No te quitamos más tiempo, que vemos que tu mascota ya te está reclamando. Sí, la becaria necesita que le demos trabajo. Lógico, lógico. Pero sobre todo importante lo que nos has comentado, Edgar, porque es verdad que a veces intentamos arañar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, estas ayudas y al final lo que tú bien comentabas, pues no deja de ser tiempo y el tiempo para cualquier persona y sobre todo en las empresas es oro. Así que, Edgar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado y por toda la información que nos vas a compartir y que les vamos a compartir con ustedes. Aunque no nos acompañe, también agradecemos a Javier Forero por toda la información transmitida
Y simplemente, queridos asistentes, les recordamos que todo el encuentro ha sido grabado, que próximamente va a estar compartido en el canal de YouTube de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid para que puedan revisar todas las presentaciones y toda la información que han compartido los ponentes. Y les recordamos que, que dentro de poco volvemos a organizar este tipo de encuentros, así que les recomendamos estar atentos tanto en la página web compite.fuam.es y en nuestra newsletter de Compite. Muchísimas gracias a todos y esperamos que tengan muy buen día. Gracias.